Aquí inicia Tú y Yo Hablemos de Salud. Anu otu tuwa shanhat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Patamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tu ya re wakwai kaks purana inhana iguay tu ya re stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antiran wenshway viernes güey sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama naragra yu kana suru no man líder kana otamatashi na Guayú spuy kana horu ta ya tawakas purana inhana iguay. Estudiaré Washa Surupna Olímpica Estéreo 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiros, Anaña Nañuaya. Antes Shihia Wishwa. Señor autoridad tradicional, si en su comunidad hay alguna persona que no tiene afiliación o que cambió de tipo de documento de identificación, lo invitamos a comunicarse al teléfono 316-878-5093 para brindarle acompañamiento en el proceso. Asimismo, con el fin de evitar inconvenientes al momento de requerir atención en salud, lo invitamos a actualizar sus datos de ubicación, informar a la EPSI Anas Guayú a través de la oficina virtual o el correo electrónico actualización de datos @epsianasguayu.com. Hiyakan raurayokan equipo kan ruhuma yu pushware rudka potha yo sausanai no hori shahin ni wan wayu puru wanahante neria o uchon le hima chwara wanahante karot wana wer ku hur hainter hune pa surut kachuerka 316-878-5093 era kuhner muy wane wer rukut hayakar humun yarar pero ni casa hayai sakirpa kahamoy wane wer rukut no hori pangsa en cuerpo ni casa rudka Hushaha Purup, nuestra oficina virtual, Monaca, Purutu Cachuer, correo electrónico, Monaca, actualizaciones de datos @epsianasguayu.com. El tema de la semana. Hehoru, te puedes hacer so semana catu. El 29 de febrero es el Día Mundial de las Enfermedades Huérfanas. Se sabe que sobre estas es difícil obtener un diagnóstico por la diversidad de enfermedades que se presentan. Para saber más sobre el tema, invitamos al doctor Juan Bautista Frías Guerra. Él es especialista en medicina interna y asesor de Anas Guayú. Guatemala muy pushwa. Anaya otsehoru sauhapa intenta potska. Solo pinta ahora que se te potcho tam sitio to costón EPSI ka Anas Guayú. So kaikat 29 en Carichica chica y febrero huyakaichi. Siaskaria. Solo makats pushwa eta ayuri. Me pisat ka tomateha hukara me rahu ka. Tu kapures mai pulstehane au hamakwai parne. Harehe kwarin ska hamai wanyo skwat patuwanure ka kapures ka to kohutska. Sama antu wanure kariros pushwa solo makat. Purwateha intisau hamai skwai pa. Ayurika o tahame sentin sinaime ona kanain kanashia ani wama chi doctor que Juan Bautista Fría Guerra chi wane médico internista niaka atash wama ya solo EPSI ka Anas Guayú. Doctor Frías, ¿qué es una enfermedad huérfana? Palahat kasaki era no doctor que so kaikat mosia caso otro wanur mateha hukau mayawa tukau kanurika huérfana mono en caso Guayú hamus kuaipa. En Colombia, una enfermedad huérfana es aquella crónicamente debilitante, grave, que amenaza la vida y con una prevalencia menor de 1 por cada 5.000 personas. En el mundo se han identificado entre 6.000 y 7.000 enfermedades huérfanas. En Colombia tenemos identificadas para el año 2013 alrededor de 1.920 enfermedades huérfanas y 13.238 personas que padecían alguna enfermedad huérfana en ese año. Para el año 2023, el Ministerio de Protección Social presentó un
un listado de estas enfermedades y sumaba un total de 2.236. Entre el 2016 y 2019 se detectaron cerca de 14.505 casos nuevos, de acuerdo con el registro nacional. El 5 de febrero del 2023 actualmente han reportado 80.954 pacientes con enfermedades huérfanas, de las cuales 56.6 corresponden a mujeres y 41.8 corresponde a personas menores de 20 años. El aumento de los casos se explica por los avances en la realización de los diagnósticos y en el reporte oportuno de estas enfermedades. Las enfermedades del sistema nervioso central son las más frecuentes, seguidas por las enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, también de las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas. Estos grupos suman un 58.7%. Dentro de estas, la esclerosis múltiple, la enfermedad de von Willebrand, el síndrome de Guillain-Barré, el déficit congénito del factor 8 y el reumatismo psoriásico concentran un 21.7% de los casos. El 51.7% de las personas reportadas se ubican en Antioquia, en Bogotá, Valle del Cauca, Cundinamarca y Santander. Nashin Tokto y Asuru Woman en Colombia, Watasari, Tuano de Canérica huérfana, de Mateja Carao Hamon, Kuai Pamayao, Tahari, Core. Scahamoy, Tuara, no es que tenga Guayus, Tuma, Akuma Haslero, Heshi, de Pichcale, por Mointen, General en Namoria. Senaje 5.000 Wayu, esa maca, Wanesi, me pica Zakaheti, Wayu Corir. So, Huyakat 2013, esa 6.000, 7.000, Wanuru Antan Caranay, Suru, Macats Pushua, Otasuru Colombia, so Huyaca Antanair 1920 Wanuru, Snain 13.238 Suayu, Canay Hatcatuanuru, Canérica huérfana, Intemateja Cuajari, con eso Huyaca tía. So Huyaca 2023, el Ministerio de Protección Social, Manaca, Eyatsuane, Senuria y Wanuru, tu Canérica huérfana en Guaymas, Maca 2.236 Suayu, Canay Hatcawanuru, Cati. So Huyaca 2016 más 2019, Antanair 14.505 Soiru, Guayu, Canay Catia, Akuja Ushkatsuru, otra canérica registro nacional Sopna, Huyaca 2023. Mauro ya, esta samaca, Akuna Chiquiro 80.954, Guayo Canain Catra, Guanuro Cariro, Manto Caranay, Spi, Maesa Macasashin, Arijo 56.6%, Gieyo Ota 41.8%, Maca 33.900, Tecanain Catiairo, Tepichi, Rumahayan, Maca Piama y Rejiquino, Uyese. Te Arucas Manscahuata, Saricasta. Aina kata no hot pansa akuaipa senkanani wanuru tu wayu kariru naitru wanuru e kayuri suru neki hemei hirashin sumatra tu wanuru saka karisha otamsi te ayu akuma hastot karisre ruhenei na te pichka nairu te kanuri ka congénita mono en caso mohus nanai shokono renatuna mo ure naya mache renaya akuma has kasanai watta salis kuaipa tasenuri tu wanuru e karir matiha karau akuaipa ma uria stumari una que me pisa mayaje watta que sain en acá allá chino o tan chiqui está en acá na muy cojuts maitra ya está waka nama na bote pichka no tanamro yukananga haras mashi houro en suru tumaca Antioquia Bogotá Valle del Cauca Cundinamarca o tamsi Santa Marta Najinchi toque. El cáncer infantil no es prevenible, pero sí se puede detectar de forma temprana para ofrecer un tratamiento oportuno y tener una mejor calidad de vida. Debemos estar atentos y alerta a las señales: sangrado frecuente en nariz y boca, hinchazón en cuello, masas en las axilas, moretones, sudoración, pérdida de peso, palidez, cansancio, dolor de cabeza continuo, manchas blancas en ojos, dolor de huesos y articulaciones. Acude a tu IPS primaria si tu hijo presenta estos síntomas para recibir la atención necesaria. Un mensaje de la EPS indígena Anas Guayú. Te cáncer que nada te pitch que nada que pison te nada mal. Ya que nada ruane wa ruku huri hai nada huchoni ya que kana haka huchoni tai kana nada wane wa ruku. Kashale ne chiro kuna. Moinka uru nai aire neki aire nasapa otamsia aire nawara ise wane pi huri hai hirka pana moinka warachi ne Hawaii amuro ire nawai otamsia kan chewa irenay wanepi mapusa lene aire neki hirka pamuntra otamsi no koru kakasus otamsi neik puse ais neik se wane
wane wairuku rut ka pa no choni kan hurum ter her le pehekar hanai pura tihane amal hantra wa wanure pun hanai ke neik pusit cáncer manaka hanai khemin te PSI ka Anas Wayu. Cuéntenos cuáles son las causas de una enfermedad huérfana. Wana sakira kana me tokto kaskana he kama kwat patante kaksana wan wayu terwanure kaliru kanure ka huérfana ot kaskohutska mauria. La causa exacta de una enfermedad huérfana sigue siendo desconocida. Sin embargo, para una porción significativa de la población, el problema se puede originar en cambios genéticos. Muchos de estos pueden pasar de generación en generación, puede tener herencia familiar. Es importante saber que la genética es solo un factor. Se estima que un 80% de las enfermedades huérfanas tienen un origen genético y en menor porcentaje pueden tener un origen inmunológico, neoplásico o infeccioso. Factores ambientales como la dieta, fumar o exposición a químicos también juegan un papel importante en estas enfermedades huérfanas. Estos factores pueden causar enfermedades o interactuar con factores genéticos para aumentar la severidad de una enfermedad huérfana. Sashin wata sari ari huna raura yunahin hochi tokto tieso wata kama terwanuri kanuri ke huérfana ayat maya otau hamak wai parhi maya he mai maya enya suut kuta tehan karau kakuma karanai he esa itera akuma ha senhire ruhe nei ho uyu wai nei kasanai senai he senor pansa skoi penor wei sara ha wai kan wayu kan wai ashi kan eyu kan eru skamoin wata sari sashin kanai he katara 80% sumura to mentwanuri ka senai he no horin pansa skoi te caso we raskat te casa ka kana waya no ni weisa la hai men watta sari kanai he kat mushnyaka ester snai he tintra mapa kat mohushi shia namo in kum hayo aschon ota takai hot kari ruwayu akama hali kana ota tra apa kana casa mohukara kuai pa narai pushwatra akuma has tu banure kat snai he watta sari casa no kat pansa kuai pa snai he skum no ho ugusle ruheshi musut kanai he kat sia ma uruya moshis kanuri kari congénita humui sobre rojetelihia kuma poner en la memoria el wata kai snai wata sari kasa meisa la waston waikan ello que no tashikan. Los defectos congénitos son anomalías funcionales o estructurales originadas durante el embarazo. Pueden afectar la apariencia del cuerpo, su funcionamiento o ambos. Se pueden prevenir con el consumo de ácido fólico y yodo por lo menos 3 meses antes de quedar embarazada, la vacunación, mantener una vida sana y planificación familiar. Por eso, la EPS indígena Anas Wayu te invita a prevenir y promover el cuidado para ayudar a niños, niñas y adultos con defectos congénitos, con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Juntos gestionamos salud. Ya que hay ruane werukua, pura prakachon irher, puri no tunyura huchon na mohui no kuai pa masai mo un. Hei hase hesente uno pano inkashi, pura prakachon hana hia ya pahan to chongra, pura anai hana hia anai to chon houro tuhan ta ayur de bichkalero. Tu hairapa, tu huru te PSI Anas Wayu hune hirhia, pura haima hirahina wane werku na te bichkan na hia yu que no tanamureu yu que no wane piesuri yura huchon se mohui na kuai pa pura anai hana na watakai. Y por último, ¿por qué toma tanto tiempo obtener un diagnóstico de una enfermedad huérfana? Chiru hat karasaki ra no tok ke hamus koura in ka mai pura stehana mate au hotor wanure kanuri ka huérfana koura in ka mai pura hiawo tenente au mare. Muchas veces se toma tanto tiempo para llegar al diagnóstico porque es difícil obtener un diagnóstico temprano por la diversidad de enfermedades huérfanas que existen y prácticamente involucra en algunas ocasiones a todas las especialidades y disciplinas de la salud de una u otra manera, así como también son involucradas en el tratamiento, por lo que no es sencillo diagnosticarlas.
Es posible que el médico que lo atiende nunca haya visto a un paciente con la enfermedad huérfana que usted tiene en estos momentos. Adicionalmente, suele requerir exámenes especializados debido a sus manifestaciones clínicas, que estas pueden confundirse con enfermedades comunes. Los esfuerzos de parte del Ministerio de Salud y Protección Social, asociaciones de pacientes, centros especializados y grupos de investigación están enfocados en aumentar la conciencia de los médicos y de los pacientes. Por tanto, si usted o un familiar presenta signos o síntomas no comunes o sospechosos de alguna enfermedad huérfana, consulte inmediatamente al médico de su IPS. Nah, je dokter kita maka kan no horin mare. Stehane autobanuri que escama watta mai sari nata waya mo skuai patubanuri todo huérfano maka otamosia. Non ainke snai ne dokter ni rewane casa heket na hapuru nata skuai pasur de rakat paran. Kam se coura ni shia. Maya he watta sari atawa sto Ministerio de Salud tamsi Protección Social. Chiro rosto intención ne anai mar skuai pas chahani skuai patubanuri que otatespihat que no wanuri heket nanten anai mauria nastuma nairo. Nahapuros nairo apushi kanas pushwai nairo ai kira huri kana na enfermera kana nairo pushwa shire santa na escuela para tomar rahari kana mauria que pinha tem maro tastahane amaro wanu de kapuri escuela mos no que muy maichi e kira huri chaitash que sama. Muchas gracias a Reinaldo y Puana por su traducción en Guayunaiki y por supuesto a ustedes, nuestros oyentes, por estar conectados con el programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Anas Guayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerden, juntos gestionamos salud. Anaya otsihoru sao hapa hipente puchka sulu pentawala que hit pucho totoyoto gostun TPSI ka anaswayu after hai sao hopnon wanure ko huts kapures matha haur hari he ko no tamo skuai pasana santa tensenai mi ho uyus no wayu kanain ka chimauria kanir ke huérfana mono he moi mai hai mahap hirori wane weruku ka sanai no ri tira po hanai ha hap hanai ki hu haraya rut ka maturum terher le pehe ka hanai hipia por te hai sao nanai no chon que no tehia kan wan humaya o tehia que ni puono kan hai para cachón que furia jutun watahari wanere una mata hirher hutai wa huchon hukuma hai hire ruwane wa irhuku soto hai ya kan to wayakan acha hira shwa ko pa purana.